esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para el acto de presentación de un libro que lleva por título Cuadernos para el Diálogo, Historia y Legado de una publicación en el 60 aniversario de su creación. Me entenderán muchos de ustedes si les digo que para mi generación Cuadernos fue una referencia y que por tanto este acto nos rejuvenece. Yo, como tantos otros, pues era lector de cuadernos en mis años de colegio mayor y, en fin, y aprendí ahí pues un poco los rudimentos de esa España constitucional que también nos ha salido y que tanto tenemos que ayudar a cuidar y preservar. El desarrollo del acto cuenta con una ausencia inesperada de nuestro amigo José Juan Toaria, que no ha podido acompañarnos, pero leerá su intervención la autora y, como siempre hago en estos casos, pues voy a pedir concisión a los intervinientes, puesto que a las 6:10, 6:15 tenemos que terminar la sesión para, a continuación, desarrollar la sesión ordinaria de nuestra academia. Bienvenidos todos, por supuesto, pero muy especialmente los familiares de algunos protagonistas de la época, de Ruiz Jiménez, de Pedro Altares, de Eugenio Nasarre, pues todos ellos personas a las que hemos querido, admirado y por las que merece la pena el recuerdo y la admiración por su excelente labor. Y nada más por mi parte, vamos a comenzar el desarrollo del acto con la intervención del profesor don Ricardo Martín de la Guardia, que es catedrático de Historia Contemporánea. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias, por supuesto, a la Real Academia por acogerme en este caso y, por supuesto, a la editora del libro, a la profesora Mari Paz Pando, por la invitación también a participar en este acto, como en su momento en el libro. Mi intervención, como se me pidió, es breve, por supuesto, una breve semblanza de una revista de tanta relevancia en la historia contemporánea de España como fue Cuadernos para el Diálogo. Aunque la idea le rondaba desde finales de los años 50, ya del siglo pasado, Joaquín Ruiz Jiménez dio el paso definitivo para fundar Cuadernos para Diálogo en 1963. En octubre apareció el primer número con la voluntad de servir de foro de discusión sobre la realidad española e internacional, donde tuvieran cabida distintas sensibilidades políticas cuyo punto inequívoco de encuentro fuera la de convertir España en una democracia. Para ello, Ruiz Jiménez contó en aquella empresa periodística con la colaboración de personas procedentes de Acción Católica, de asociaciones, de diferentes asociaciones del apostolado, también ya en aquel momento de distintas sensibilidades políticas, ¿no? José María Reaza, Mariano Aguilar, Javier Rupérez, José Luis Cebrián, Gregorio Peces Barba, Ignacio Camuñas, Óscar Alzaga, Eugenio Nasarre, Pedro Altares, en fin, la nómina es abrumadora y más lo fue conforme fue también evolucionando el tiempo de la revista. Evidentemente, una publicación de estas características fue desde un principio requerida constantemente por la censura. El número 29, el último que vio la luz sometido a aquella ley de prensa que iba a ser provisional, la de 1938 y que fue una de las más largas en la historia de España, presentaba al respecto un cuadro ejemplar. 4 artículos censurados totalmente, 9 que lo habían sido de forma parcial y 22 retenidos. Después de estos resultados, la aplicación de la Ley Fraga, a pesar de todas sus deficiencias, fue indudablemente un respiro para la revista. Ello, no obstante, no nos engañemos. La primera consecuencia de la aplicación del nuevo texto legal no fue precisamente beneficiosa para Cuadernos. Al no cumplir el requisito de que su director estuviera en posesión del carné de periodista, Ruiz Jiménez tuvo que abandonar su puesto de responsabilidad en noviembre de 1966. Francisco Ruiz Gisbert se encargó de tomar las riendas de la publicación hasta septiembre de 1968, cuando fue reemplazado por Félix Santos. La revista evolucionó a finales de los años 60 y principios de los 70, conforme España variaba sociológicamente y el equipo de colaboradores, cada vez también más jóvenes, ofreció interpretaciones de la realidad española e internacional desde perspectivas muy diferentes. Excepción hecha de tendencias extremistas
Cuadernos cobijó a buena parte del antifranquismo militante de aquellos años, tanto en el interior como en el exilio. Ahí quedan las figuras y las plumas de Jorge Guillén o de Juan Goytisolo, solo por citar dos ejemplos. La discrepancia con la política oficial como componente fundamental de los discursos presentes en la revista resultaba muy incómodo para las autoridades, las cuales la sometieron a numerosos expedientes, sanciones y secuestros, a pesar de que ciertamente le permitían un cierto espacio de libertad crítica que no lo toleraban con otras revistas. Sea como fuere, lo cierto es que, aun considerando esa cuota añadida de cierta tolerancia, Cuadernos tuvo constantes enfrentamientos con la ortodoxia del Ministerio de Información y Turismo. Sus comentarios e informaciones llegaban a tocar las cuestiones más delicadas para el gobierno de esos años: el cambio de relaciones con la Iglesia, el orden público, la política exterior respecto a Guinea, Marruecos o la Comunidad Europea, el resurgir de los nacionalismos catalán y vasco, en definitiva, temas espinosos sobre los cuales la opinión de la revista difería ostensiblemente de la visión gubernamental. Ante la alternativa de callar o publicar lo que no estaba autorizado, Félix Santos, periodista de Cuadernos, nos explica las cábalas de la redacción. Le cito: nosotros calculábamos que un secuestro nos podía llegar a costar hasta 1 millón de pesetas, de manera que teníamos ya encajado, al hacer los presupuestos, un secuestro anual y entonces dosificábamos. La supervivencia económica era evidentemente vital para el futuro del proyecto que albergaba Cuadernos, la democratización del país, y de ahí el diálogo constante entre redactores y colaboradores, sobre todo en aquellos casos que los artículos podían suscitar el rechazo inmediato de la Administración, para matizar y retocar los contenidos en previsión de males mayores. En cualquier caso, de forma más o menos encubierta o más o menos explícita, ni los lectores ni las autoridades dudaban de la línea reformista y en ocasiones rupturista emprendida por la revista a finales de los años 60 y principios de los 70. Constituía su nervio el cambio de régimen basado en una actitud dialogante y consensuada entre las fuerzas sociales, políticas y económicas españolas. Y, a pesar de estas cautelas, Cuadernos pagó el atrevimiento. Fíjense que entre 1963 y 1973 fueron secuestrados 7 números y totalmente censurados 150 artículos. No se le escapaba esta condición netamente opositora de la revista a quien en 1970 redactó la siguiente nota desde el Ministerio de Información y Turismo. Por cierto, tal y como la escribe un censor culto. No se trata, pues, de una revista discrepante, decía, contestataria o poco favorable. Hay numerosos ejemplos de este tipo de publicaciones que, aun haciendo gala de una especial tendenciosidad, son perfectamente asimiladas. En cambio, decía el censor, el planteamiento doctrinal de Cuadernos para el diálogo, en cuanto tal planteamiento, afecta a los pilares en los que se asienta el régimen. No admite más juego que el de la mutua repulsión. Esto de la mutua repulsión entre la administración franquista y Cuadernos para el diálogo venía de lejos. La revista siempre, como decía antes, fue observada con reticencias, cuando no con un rechazo explícito por parte de las autoridades franquistas. En general, cualquier crítica a las instituciones consideradas como pilares del nuevo Estado franquista era suficiente para que la Dirección General de Prensa iniciara la vía sancionadora. Para una convivencia libre y democrática, una sociedad necesita inexorablemente un poder judicial independiente y que garantice el cumplimiento de una legalidad abierta a los valores. Con esta aseveración comenzaba el editorial La responsabilidad histórica del Poder Judicial del número de noviembre de 1967. Fíjense que 3 frases. El artículo argumentaba que cuando las injerencias del Estado son continuadas, desaparece la garantía de un juicio justo e independiente, más aún cuando el poder político no es democrático y, por tanto, no está al servicio de intereses generales, sino de un sector concreto y reducido que pretende monopolizar en su beneficio el bien común. La carga de dinamita a la teórica división de poderes en el Estado español no pasó desapercibida y, aunque se recurrió la sanción, el recurso fue desestimado por el Supremo en sentencia
muy conocida de 15 de noviembre de 1969, al considerarla una infracción grave al debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa. Según esta sentencia condenatoria, hasta, ya he comentado, hasta 100 y pico, obligó a la revista a pagar 50.000 pesetas, porque el editorial tendía a deformar la opinión pública, faltando, decía la sentencia, premeditadamente a la verdad. Si la censura fue estricta en cuestiones como esta, la propia arbitrariedad que le caracterizaba la hizo ser mucho más tolerante en otros temas completamente prohibidos solo hacía algunos años y que Cuadernos para el Diálogo analizó no solo con vehemencia, sino con profundidad. Por ejemplo, el tratamiento de las ideologías de izquierda, las alusiones al socialismo, al anarquismo, al comunismo, a la evolución de la Unión Soviética o de los países del Este, las relaciones entre humanitarismo y marxismo, la evolución de las comunidades europeas y el nuevo europeísmo. Bueno, todos estos temas salpicaron las páginas de la revista sin que entraran en acción las tijeras. Posiblemente las autoridades de aquella España del desarrollo estaban más preocupadas por mantener ante la opinión pública una imagen de modernización económica, de eficacia administrativa en la resolución de problemas concretos, que obcecadas ya en aquel momento en prohibir alusiones al marxismo, a la izquierda, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, todo esto tenía un límite y este se rebasó con la publicación en 1973 de un número extraordinario sobre las relaciones laborales y la situación de los trabajadores en España. En él había colaboraciones de conspicuos miembros del Partido Comunista, como Simón Sánchez Montero y Arcadio González, entre otros. La autorización ministerial para su distribución en kioscos provocó una airada reacción de la Dirección General de Seguridad, que remitió al Ministerio de Información los nutridos informes policiales sobre todos ellos. Por supuesto, finalmente la revista fue retirada de los kioscos y entró también en un proceso judicial. Verdaderamente, y con esto voy concluyendo, creo que al menos son dos elementos, dos componentes fundamentales que Cuadernos para el Diálogo nos dejó en la transición, no solo en la transición, sino que llega hasta nuestros días. Fíjense que incluso cuantitativamente fue la revista que con más tesón habló ya desde mediados de los años 60, desde su inicio, sobre conceptos o términos como democracia, derechos humanos, consenso, es decir, toda esa serie de conceptos que iban a ser desarrollados posteriormente con la ley de reforma, con el inicio de la transición y, por supuesto, con la Constitución española y sus consecuencias. Pero además también, al menos para los historiadores, nos ha servido para analizar, claro, con firmas tan sesudas, tan relevantes como las que aparecían en Cuadernos para el Diálogo, la evolución no solo de la democracia cristiana en España, no solo de determinados planteamientos conservadores, sino también de los planteamientos y del pensamiento de la izquierda moderada. No olvidemos que también personalidades como Raúl Morodo o Enrique Barón participaron en la revista. ¿Qué ocurrió al final? Pues que ese parlamento de papel del que tanto se ha hablado, esa efusión de revistas, de diarios que ya a partir de mediados de los años 70 y sobre todo con la muerte del general Franco y el inicio de la transición van a inundar los kioscos y el panorama periodístico español, la competencia fue progresivamente también más fuerte, ¿no? El aumento de cabeceras. Y eso teniendo en cuenta que, fíjense, entre 1966 y 1975, Cuadernos había duplicado sus ventas de unos 20.000 ejemplares a unos 42.000, cifra
muy considerable, enormemente considerable, para una publicación de corte más intelectual que meramente divulgativo. La revista sufrió el golpe de la competencia y, a pesar de ello, dio un paso definitivo para tratar de mantener la cuota de lectores, y al número 151, aquel del 18 al 26 de marzo de 1976, pasó a periodicidad semanal, con Pedro Altares dirigiendo esta última etapa que terminaría en 1978. Desde mi humilde punto de vista, probablemente Cuadernos facilitó más que ninguna otra revista de la época la transición a la democracia. Sus páginas perfilaron un planteamiento tanto reformista, partidario del compromiso, del consenso entre las fuerzas políticas y sociales y de la reconciliación nacional, como de ruptura por su negativa a aceptar el proyecto Arias-Fraga de pseudo-reforma de las instituciones franquistas. Su influencia en la transición fue, insistimos, indudable. Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, hubo diputados procedentes de o con estrechas relaciones con Cuadernos en todo aquel arco parlamentario, salvo el caso de Alianza Popular. Quizás la atribución del intelectual colectivo que, como sabemos, Aranguren hizo para El País, pues habría que hacerle también para Cuadernos para el Diálogo. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias al profesor Martín de la Guardia, y tiene ahora la palabra nuestro académico, don José Luis García Delgado. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Empiezo por la enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, querida María Paz, profesora Paz Pando Ballesteros, María Paz Pando Ballesteros, primero por la iniciativa del Congreso, a partir del cual se ha hecho esta obra. Me consta que tenacidad y con competencia ha conseguido esta obra muy bien editada, muy dignamente editada, ¿no? Así que, de verdad, enhorabuena, María Paz, y gracias. Gracias porque gentes que no habéis vivido lo que fue Cuadernos para el Diálogo y su singladura, os queráis ocupar de ello, ¿no? También al profesor Martín, al buen historiador que es Ricardo Martín de la Guardia, ¿no? Que ha hecho una muy buena, me parece, muy buena semblanza del tema. Bueno, como tengo muy poco tiempo, paso rápidamente. Quiero decir solo dos notas. Una, cómo viví yo desde dentro, repasando un poco las cosas. A mí me pilla Cuadernos para el Diálogo muy jovencito todavía, con 20 años, no formo parte de la plantilla de fundadores, sí, por ejemplo, Javier Rupérez, pero a través de un grandísimo y siempre querido amigo, Pedro Altares, pues se me facilita empezar a frecuentar la redacción y al cabo de poco tiempo, al cabo de 2 años, participar asiduamente en la redacción, una redacción que era impresionante, era una revista mensual, los consejos de redacción eran todas las semanas. No me acuerdo qué día, tal vez el mismo que el de nuestras sesiones, presidente, ¿no? Me parece que eran los martes. Primero en domicilios del propio don Joaquín Ruiz Jiménez, el don, le llamábamos don, claro, los jovencitos por lo menos, y después en locales que ya se adquirieron propiamente como sede de revista. Bueno, les quiero decir, la primera nota, tal como yo lo viví un poco y cómo me parece a mí que el papel que entonces jugó Cuadernos para el Diálogo. Lo primero que quiero decir que Cuadernos para el Diálogo es indisociable de la personalidad de Joaquín Ruiz Jiménez. Es indisociable. Eso solo lo pudo hacer, solo lo pudo alentar y sostener Joaquín Ruiz Jiménez.
por su trayectoria anterior, por sus convicciones personales, por su forma de ser. Yo creo que es muy importante subrayar lo de Joaquín Ruiz Jiménez y su compromiso, que llegaba a compromiso con su patrimonio, ¿no? Lo que ponía y lo que podía perder. Claro que muy ayudado por personas que jugaron un papel fundamental, ¿no? Yo destacaría, desde luego, me parece de toda justicia, Pedro Altares. Pedro Altares, desde el principio, aunque no por razones, por razones de titulación, etcétera, no podía ser director de la revista, pero de hecho en la práctica fue más que secretario del Consejo de Redacción, fue un director, digamos, en una posición un poco discreta, pero siempre fue el director de facto. Tuvo la habilidad extraordinaria, a él no le costaba por su forma de ser, de tener de conseguir una muy buena sintonía colaboradora con los directores que lo eran formales, ¿no? Por una parte, ya se ha recordado, Ruiz Gisbert y sobre todo Félix Santos, que fue un buen periodista que lo fue durante muchos años. Quiero subrayar, para una persona joven como yo era entonces, aquello fue una escuela de democracia, lo digo con total, pero lo subrayo, ¿no? Allí había democristianos y comunistas, que conocíamos cada uno tal. Había católicos y había agnósticos, mismo ateos. Había tibios y beligerantes, había timoratos y atrevidos, había claramente conservadores. Los jóvenes los teníamos absolutamente fichados y había gente muy beligerante, ¿no? Bueno, el clima de respeto, de confrontación sincera de ideas, de esfuerzo de llegar a acuerdos, el acuerdo como bien democrático, allí lo aprendí yo. El acuerdo como bien democrático, allí lo aprendí, ¿no? En la redacción hay un dato absolutamente, una prueba definitiva. Todos los editoriales, y cada número tenía su editorial muy pensado, todos los editoriales eran objeto de acuerdo y de consenso. Se leían en alto, se leían en voz alta y se empezaba a trinchar por aquí, por allá, se empezaba a recortar, se empezaba a añadir, etcétera, hasta que se encontraba la versión que se consensuaba, ¿no? Hombre, nos ayudó muchísimo, Emilio Lamo lo ha insistido mucho en ello, ayudó mucho esa capacidad de llegar a acuerdos, que mirábamos hacia adelante y no hacia atrás. Cada uno veníamos de un sitio. No mirábamos de dónde veníamos, ni siquiera de dónde estábamos. Pues que había posiciones muy claras y muy firmes, posicionadas ya en la oposición entonces. No mirábamos, no nos fijábamos de dónde veníamos ni dónde estábamos, sino a dónde queríamos llegar. Y mirábamos hacia afuera, hacia Europa, a la Europa que nos interesaba, la Europa democrática, y no hacia adentro, ¿no? Porque allí había, desde luego, una representación importante del mundo catalán, quizá no todos los días, pero sí muy insistentemente del mundo vasco, incluso en la financiación de la revista. Había centralistas y periféricos, en definitiva. Era un mundo muy plural, ¿no? Eso fue estupendo. Para mí, de verdad, es absolutamente agradecido, ¿no? de la oportunidad que se me dio de participar en aquel consejo de redacción y en la elaboración y en la vida de Cuadernos para el Diálogo. Pronto, en compañía y en colaboración con otro gran amigo que se fue pronto, que se fue muy tempranamente, Santiago Roldán, se nos encargó a ambos hacer los editoriales de economía y una larga relación de artículos de economía, ¿no? Y también él estaba en una posición política distinta de la que yo entonces tenía. Pues conseguíamos hacer textos consensuados que eran muy discutidos y que eran
y que eran objeto de confrontación y de debate dentro del Consejo de Redacción hasta que le dábamos la forma definitiva. Y esto, y termino ya, la segunda parte, la segunda nota que quería decir es que ¿cuál es el leitmotiv un poco de las colaboraciones de los artículos de economía, tanto los editoriales, los que terminaban como editoriales, bastantes de los artículos terminaban como editoriales, de los de economía me refiero, en la colaboración económica. Y yo creo que en eso también Cuadernos Diálogo fue una aportación interesante, ¿no? Ir tratando de captar cómo el país cambiaba, no año a año. Los 60, esa España del desarrollo, cambiaba todos los meses. Realmente el crecimiento y el cambio social, el crecimiento económico y el cambio social era impresionante, ¿no? Y todos los indicadores nos mostraban que el país estaba cambiando muy rápidamente. Entonces yo creo que en vez de, digamos, anclarnos en posiciones ideologizadas y que durante la dictadura y un régimen dictatorial, pues aquello no podría prosperar económica y el cambio social se demoraría que las hechuras del régimen no permitirían, digamos, determinadas transformaciones económicas y sociales. Pienso que me parece que la línea editorial de Cuadernos para el Diálogo era justo el país está cambiando y hay que acometer las reformas institucionales, era el eufemismo para que, digamos, que la vida real del país pueda tener también un reflejo, digamos, en su estructura política, ¿no? Un país, una sociedad, la de los 60 y primeros 70, una España de claroscuros, en contra de tanto triste como hay hoy, ¿no? De que aquello fue una España negra, sombría, que nunca salió el sol hasta no sé qué fecha del 70 y de los 70. No, es verdad, ¿no? Era una España de claroscuros, ya los 60 y primeros 70, y Cuadernos para el Diálogo es una expresión clara de los claroscuros, los claros y los oscuros, la censura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, medio minuto más, presidente. No quiero terminar sin acordarme de los buenos amigos que se han ido, ¿no? Don Joaquín Ruiz Jiménez, Pedro Altares, ya lo he dicho, Elías Díaz, venía de Salamanca, precisamente. Ruiz Jiménez también tuvo la cátedra en Salamanca, tuvo la cátedra en Salamanca, por tanto, que la iniciativa haya salido de la Universidad de Salamanca es estupendo, ¿no? Elías Díaz, un intelectual yo creo, muy grande altura, catedrático de Filosofía del Derecho, conozco mejor sus libros, bastante su obra sobre historia del pensamiento en la España del siglo XX, magníficos, por lo menos muy trabajados. Era un universitario admirable, ¿no? Por competencia, dedicación, capacidad de atender sus obligaciones docentes y como docente y como investigador. Y ya lo he dicho, Pedro Altares, Ruiz Jiménez, Elías Díaz, Mariano Aguilar Navarro, firmaba, ¿no? Era muy bonito ver la contraposición de Ruiz Jiménez y Mariano Aguilar Navarro, ¿no? Porque era la mosca cojonera siempre Mariano Aguilar Navarro, ¿no? Pero bueno, hacía su papel Gregorio Peces Barba. Y termino con este gran amigo, ¿no? Hombre bueno y demócrata ejemplar que fue Eugenio Nasarre, que ha sido el último en dejarnos, ¿no? Justo ahora, hace 2 años y apenas un par de semanas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro querido José Luis García Delgado, y además una intervención emotiva que una vez más nos trae el recuerdo de personas a las que hemos querido mucho durante su larga y brillante trayectoria. Va a leer a continuación la coordinadora del libro, la colaboración de José Juan Toaria, que no ha podido venir a acompañarnos.
Bien, pues buenas tardes a todos. Voy a dar lugar a la lectura del texto que nos ha enviado el señor Toaria, que titula ¿Por qué cuadernos? ¿Por qué para el diálogo? ¿Y por qué recordarlo ahora? Precisamente título coincidente con el capítulo del libro de su autoría en el libro que presentamos, su capítulo. Permitidme empezar con una doble disculpa. La primera es que me sea imposible estar con vosotros como había previsto y deseado a causa de una de esas raras coincidencias que a veces ocurren. En este caso, un compromiso insoslayable que coincide en día y hora con nuestro encuentro hoy y aquí. La segunda va dirigida expresamente a la profesora María Paz Pando y en realidad conlleva a la vez un agradecimiento y un ruego. Agradecimiento por aceptar asumir la lectura de estas breves palabras mías y el ruego es que en esa lectura no omita las frases a ella referidas por incómodo que conociéndola pueda resultarle hacerlo. Voy a intentar no omitir ninguna de las palabras del señor José Juan Toaria. Cuadernos para el diálogo duró 15 años, desde octubre de 1963 a noviembre de 1978, un periodo que se extiende desde el inicio del radical cambio económico del régimen franquista, con todo cuanto conllevó el periodo del desarrollismo, hasta la promulgación de la vigente Constitución y nuestra actual democracia. Fue aquel un decenio y medio intenso en el que Cuadernos jugó un papel decisivo para la gradual emergencia y aceptación social de una nueva cultura política. No pretendo en modo alguno insinuar en nuestra exitosa transición que tanta sorpresa y admiración causó generalizadamente fuera de nuestras fronteras, fuera consecuencia directa de la andadura de Cuadernos. Pero no creo exagerado afirmar que su publicación contribuyó de forma decisiva y no sin frecuentes serias dificultades a insertar y hacer gradualmente aceptable y casi natural en la cultura política del franquismo tardío un elemento tan disruptivo para el régimen como imprescindible para la democracia que había de sucederle, como es el respeto al oponente. Que no otra cosa es lo que connota el término diálogo. Sencillamente, Cuadernos obró como catalizador para que en nuestra sociedad cristalizaran y se extendieran gradualmente los valores básicos que posibilitan una convivencia plenamente democrática. Considerar al que piensa de forma distinta un adversario, pero nunca un enemigo. Contribuyó de forma decisiva a desdibujar y, por tanto, a superar la malsana obsesión guerrecivilista que aún perduraba en nuestro país y que, sorprendentemente, a veces pugna por reverdecer en algunos sectores de esta España actual, la de los nietos. Desde su primer número se esforzó por delinear un nuevo horizonte de convivencia que dejase definitivamente atrás a nuestra malograda Segunda República, a nuestra infausta guerra civil y a una dictadura de casi 4 decenios. Cuadernos se convirtió, en sus 15 años de existencia, en el vehículo que facilitó el cambio a la democracia. Reconoció un editorial del diario El País de 4 de diciembre de 1988. Cuadernos quiso ser, desde su primer hasta su último número, una publicación humilde y abierta. Humilde porque nunca pretendió estar en posesión absoluta de verdad alguna, y por ello mismo abierta, es decir, un espacio de encuentro e interlocución entre opuestos, sin más límite que el mutuo respeto. Algo sin duda heterodoxo, cuando no directamente herético, en una dictadura que definía su ideario como permanente e inalterable. Pero un propósito, en cambio, que respondía plenamente acorde a lo que entonces se solía designar como los signos de los tiempos. El mérito innegable de la profesora Pando es haber percibido que lo que Cuadernos para el diálogo aportó en su momento sigue siendo necesario. Lamentable y sorprendentemente, ahora, tras casi medio siglo de vida de nuestra actual democracia.
Celebrar así el 60 aniversario de la aparición de Cuadernos para el Diálogo, por encima de no pocas dificultades, es a la vez una más que oportuna llamada de atención. España es hoy, sin duda, una democracia avanzada, plural y exitosamente organizada, por primera vez en su historia como monarquía constitucional, parlamentaria y democrática. Pero desde hace ya algún tiempo nuestra ciudadanía viene declarando un creciente malestar por el deterioro que presenta nuestra vida política. La perciben encerrada, de forma autista, sobre sí misma y crecientemente ajena al sentir de aquellos a quienes en principio representa. Sencillamente, ahora, 8 de cada 10 españoles considera que los actuales políticos y partidos forman más parte de los problemas que pesan sobre España que de su posible solución. Y la causa que masivamente se señala es el abandono en nuestra vida pública del añorado espíritu de la transición, es decir, del compartido espíritu de convivencia en permanente interlocución, mutuo respeto, con pactos y negociación permanente, es decir, precisamente lo que constituyó la columna vertebral ideológica de Cuadernos para el Diálogo. 8 de cada 10 españoles piensan hoy, igual por cierto que hace 20 años, que la forma en que se logró consensuar nuestra transición a la democracia constituye un motivo de orgullo para nuestro país y que debe recuperarse. Nuestra sociedad, nuestra ciudadanía sigue siendo pactista y políticamente pragmática, rechaza la confrontación permanente y censura el permanente recurso a la descalificación del adversario. Pero nuestra actual clase política se mueve en una muy distinta longitud de onda. Por ello, un acto como este y un libro como este, y un esfuerzo de búsqueda y preservación de lo que Cuadernos pudo significar como tal se representa en el libro, representan especialmente valores muy valiosos. Son ciertamente una celebración y homenaje de un pasado, pero a la vez obran como recordatorio o incluso admonición para nuestra crispada vida política actual, tan propensa a levantar muros más que a tejer concordia. Por todo ello, gracias María Paz. Gracias a cuantos en lo que han podido le han ayudado en su meritorio esfuerzo por recobrar lo mejor de una pieza de nuestro pasado que merecería seguir plenamente vigente en nuestro presente. Pues palabras del señor José Juan Toaria, al que yo agradezco mucho sus páginas, sus letras y sus párrafos. Muchas gracias a la coordinadora y un recuerdo para José Juan, buen amigo de esta casa. Y tiene la palabra nuestro académico, don Javier Rupérez, al que, por cierto, quiero agradecer el impulso que ha dado la presentación de este libro. En buena medida, si estamos ahora reunidos, pues ha sido porque él se ha tomado la molestia de mover todas las acciones necesarias para que se celebrara este acto. Gracias, Javier, y adelante. Gracias, presidente. Te confieso que difícilmente hubiéramos podido encontrar otra casa más adecuada para hablar de Cuadernos para el Diálogo que esta misma. De manera que muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, por este trabajo que es realmente significativo. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecer también la presencia de gentes que llevamos en el corazón. Está con nosotros Pilar Lucendo, la viuda de Pedro Altares. Está con nosotros Maxi Nasarre, la viuda de Eugenio Nasarre. Está con nosotros Antonio Ruiz Jiménez, el hijo de Joaquín. Están con nosotros también Emilio Menéndez, que es uno de los autores de este libro. Está con nosotros también Enrique Barón, que es otro de los autores de este libro, y está con nosotros también José Luis García Delgado, que es otro de los autores de este libro, no únicamente autores de este libro, sino además participantes de esta inolvidable historia que fue precisamente la de Cuadernos para el Diálogo. Y a ese nombre también querría añadir el de Óscar Alzaga,
que tuvo una parte significativa en toda la historia de Cuadernos. Como decía José Luis García Delgado, todos recordamos a Joaquín Ruiz Jiménez, todos recordamos a Pedro Altares, todos recordamos a Rafael Martínez Alés, todos recordamos a todos aquellos que participamos en aquella historia cuando apenas habíamos cumplido 20 años, ¿no? Y al mismo tiempo que veníamos convencidos, por una parte, por la imagen, la proyección, la invitación de Joaquín Ruiz Jiménez, y al mismo tiempo por algunos compañeros que fueron amigos fraternales, que nos precedieron un poco en la edad, pero que nos llevaron a esa participación juvenil en lo que fue la fundación de Cuadernos para el Diálogo. Entre otros, naturalmente, principalmente está Gregorio Peces Barba. Yo recuerdo que teníamos, junto con Gregorio, una formación absolutamente fraternal que estaba compuesta por Ignacio Camuñas, por Juan Luis Cebrián, por Julio Rodríguez Aramberri y por mí mismo, ¿no? Que éramos un poco la parte juvenil de aquel esfuerzo fundacional. Y para todos nosotros, los que sobrevivimos, por una parte está el recuerdo de los que no han sobrevivido y al mismo tiempo también está el recuerdo absolutamente imborrable de lo que fueron aquellos años, aquella proyección, aquella convivencia, la transversalidad, porque también estábamos conviviendo con todos aquellos que eran los amigos contemporáneos de Joaquín Ruiz Jiménez. Ahí estaba José María Riaza, ahí estaba José Luis Castillo Puche, ahí estaba Sintes Obrador, tantos y tantos otros que forman parte de nuestra historia y que forman parte al mismo tiempo de la historia no únicamente de Cuadernos para el Diálogo, sino de la mejor historia de la España contemporánea, ¿no? El propósito de Cuadernos para el Diálogo está muy perfectamente definido en lo que fue la primera editorial, la editorial que redacta personalmente Joaquín Ruiz Jiménez, que se titula Razón de Ser y que dice que el propósito de la publicación es crear entre todos, no por imposición violenta, sino por libre y fraterno diálogo, una morada colectiva, integralmente humana y definitivamente reconciliada, en la que cupieran todos, sin discriminación ideológica ni de creencias de los diversos territorios, de las diferentes etnias y procedencias que vivieran dentro del país o en el exilio o en la emigración. Y al mismo tiempo decía que el propósito de la publicación era la sugestiva empresa de transformar el silencio resentido, el monólogo narcisista o la polémica hiriente en alta y limpia comprensión de los hechos concretos y de las razones ajenas, y en fecunda invención y ensayo de nuevas fórmulas de convivencia. Estaba claro, estábamos hablando de proyectos democráticos. En 1963 quedaban todavía 12 años para la desaparición del dictador. Y como recordaba Ricardo y como recordaba también José Luis, la historia de Cuadernos no fue fácil. Y hubo suspensiones, y hubo cierres, pero al mismo tiempo también había una constatación absolutamente sorprendente. La primera edición de Cuadernos para el Diálogo en 1963 tenía 3.000 ejemplares. En 2 meses tuvimos que admitir que teníamos que vender 30.000 ejemplares porque la demanda era tal que efectivamente habíamos llegado al corazón de la ciudadanía, al corazón del pueblo, al corazón de las preocupaciones españolas. Y desde ese punto de vista había también una continua exploración de esos tipos de planteamientos. De manera que cuando en 1969 se produce una situación también complicada en la historia española, de la historia dictatorial, que era el estado de excepción, el consejo editorial, la editorial de Cuadernos para el Diálogo, dice muy claramente que lo que hay que recordar era precisamente, voy a encontrar el número correspondiente, los extremismos de cualquier color y signo del lado del poder o del lado de los súbditos deben ser superados mediante un esfuerzo convergente de todos los españoles
que aspiran a una transformación socioeconómica, cultural y política de nuestro pueblo, hondísima, lo más radical que sea posible, pero sin violencia desde arriba ni desde abajo, y mucho menos sin crueldad. Cuanto más sinceramente anhelemos una reestructuración democrática de España, formal y materialmente hablando, más decidida debe ser nuestra voluntad de oponernos a la servidumbre de los poderes autocráticos y al desgarramiento y desintegración de la anarquía. Esta consigna sigue siendo, por lo menos para nosotros, rigurosamente válida. La historia de Cuadernos, como tanto Ricardo como José Luis han evocado, fue relativamente larga, sorprendentemente larga. Tuvimos que soportar efectivamente aquellos cierres, aquellas multas, aquellas prohibiciones, aquellas censuras, pero quedamos vivos hasta 1978, si no recuerdo mal. Prácticamente una aventura que nadie nos hubiera podido permitir o vislumbrar cuando comenzó toda la aventura. Y al mismo tiempo también es cierto que Cuadernos para el Diálogo, la historia de Cuadernos para el Diálogo, dio también los recovecos, las idas y las vueltas de una parte significativa de lo que era ya la evolución de la política ideológica española, ¿no? Aquello había comenzado prácticamente como una afirmación cristiana, siguió como una afirmación democristiana y acabó siendo también una convivencia entre unos y otros, donde al final de la historia también correspondía una cierta preeminencia a lo que era el comienzo de la socialdemocracia. Y todo eso también había tenido sus planteamientos y sus crisis y sus relativos enfrentamientos siempre pacíficos, siempre basados en el diálogo de la propia publicación. Pero al mismo tiempo también lo que es evidente es que en este momento, y yo creo que desde ese punto de vista es doble el agradecimiento que debemos a María Paz, el recuerdo no es únicamente el recuerdo lejano, es la reivindicación de lo que se hizo. Y al mismo tiempo también el recuerdo de lo que debemos hacer en función de, como recuerda José Juan Toaria, de las cosas que nos están ocurriendo en este momento, ¿no? Al fin y al cabo, en uno de los textos más significativos, y yo recomiendo vivamente la lectura de todo el volumen, porque entre esos estamos prácticamente todos los sobrevivientes, todos los supervivientes que algo tuvimos que ver con la publicación de Cuadernos para el Diálogo. Uno de los textos es el de que fue director de Cuadernos durante prácticamente la mayor parte del tiempo, porque era el único que tenía el título de periodista, que era Félix Santos, y nos recordaba en el texto que publica precisamente en este libro, dice: pasados los años, el ambiente de concordia instaurado con la transición se ha ido deteriorando al filo de las pugnas de los partidos políticos por el poder en las sucesivas elecciones. Y hay que señalar que en los últimos años y de manera acentuada en las últimas campañas electorales, a impulsos fundamentalmente de los dirigentes conservadores, surgieron ya en los años 90 maneras y estrategias políticas que se alejaban del juego limpio exigibles en la democracia. Yo creo que debemos tener en cuenta el ejemplo de Cuadernos, la proyección de Cuadernos, lo que significó Cuadernos para la realización de una democracia basada en el diálogo y en el consenso, y en lo que debe seguir significando de ese punto de vista. Yo hace unos cuantos años, hace exactamente 10 años, cuando conmemorábamos el 50 aniversario de la fundación de Cuadernos para el Diálogo, en la Fundación FAES publicamos toda una serie de artículos conmemorativos del 50 aniversario de las 5 décadas y me tocó, como siempre me toca, afortunadamente me sigue tocando y lo hago con una profunda satisfacción y con un profundo honor, escribir lo que significaba aquel aniversario. Y ahí decía: 50 años después de que apareciera en los kioscos el primer y tímido número de Cuadernos para el Diálogo, cabe recordar la ingente aportación que la revista supuso para la cultura democrática en España. El análisis detallado de sus contenidos nos aportaría no pocas sorpresas y alguna que otra perplejidad, porque al fin y al cabo se trataba de escribir en un tiempo y en un país de condiciones bien definidas.
En donde no cabe ni sorpresa ni perplejidad es la contundente apuesta que Cuadernos siempre realizó por la defensa de los derechos humanos, por el valor de la democracia, por la reconciliación de los españoles, por la convocatoria pacífica para el consenso o la disidencia. Y acababa porque con Cuadernos o sin ellos la democracia en España hubiera sido siempre una realidad, pero la historia de esa realidad es imposible hoy realizarla sin una referencia a Cuadernos para el Diálogo y a sus gentes. Es lo que sigo diciendo y escribiendo y pensando 10 años después, 60 años después. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, una vez más. Y tiene la palabra la profesora Pando Ballesteros, coordinadora de este exitoso libro, y basta ver el interés con que sigue el público las distintas intervenciones. Muchas gracias. Bien, pues no me resta más que palabras de agradecimiento. Es lo único que puedo transmitir esta tarde aquí con todos ustedes. En primer lugar, a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que nos acoge en esta sala tan espléndida. Y, bueno, a su presidente, al señor Benigno Pendas, por haber aceptado el que se realizara la propuesta del señor Rui Pérez para realizar la presentación del libro. Del mismo modo, agradezco a todos los destacados miembros de esta academia. No quiero que se me molesten ni que se enfaden ni resultar violenta para ninguno de ellos. Si me permiten citar expresamente al señor Óscar Alzaga como articulista de Cuadernos para el Diálogo, como cuadernista, y a la salmantina doña Araceli Mangas, las que me ha dado mucho gusto, mucho placer poder saludarla. Gracias a todos los miembros de la Academia por aceptar la presentación y por su presencia esta tarde. Por supuesto, al señor Javier Rui Pérez, que se ha encargado, como decíamos, de organizar este encuentro como reciente académico, recién incorporado a la Academia. Para mí es un honor que entre los actos que haya organizado se encuentre la presentación de este libro. Por supuesto, del mismo modo, al señor García Delgado, al participar y al haber aceptado la invitación para intervenir, así como al señor Toaria y al profesor Martín de la Guardia por formar parte de esta mesa en esta presentación. Mi agradecimiento no puede faltar tampoco al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que aceptó la publicación, la edición de este volumen, que ha pasado por un riguroso criterio de evaluación, al igual que el resto de las publicaciones que están editando y que están publicando. Creo que en justicia es de reconocer el estupendo resultado de ese esfuerzo y de ese trabajo que ha hecho la editorial, que puede disfrutarse en este formato impreso, pero que también puede accederse al contenido del mismo a través de una descarga gratuita en formato PDF, a través de la página del Servicio de Publicaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Quizá para los que nos gusta tocar los libros cuando los leemos, cuando subrayamos los márgenes, cuando apuntamos y anotamos, el PDF se nos queda frío, nos resulta frío. Pero ese modelo de impresión nos permite llegar a las nuevas generaciones que pueden descargarlo de forma gratuita, y creo que puede llegar el mensaje de Cuadernos a más personas, a más público y a otras generaciones en ese formato. Por tanto, también es un acierto de la propia editorial que así edita sus libros y saca sus presentaciones. Bien, como ya se ha comentado en la mesa, el libro es fruto de un congreso organizado en octubre de 2023, cuando se cumplía el 60 aniversario de la publicación del primer número de la revista Cuadernos para el Diálogo. Aprovechando dicha conmemoración, en la Universidad de Salamanca pensamos que era
un momento oportuno, un momento adecuado para volver a poner en valor y para recordar y rememorar el mensaje de esas páginas de Cuadernos para el Diálogo, como 10 años antes se había hecho también en Salamanca, en la Universidad Pontificia, con la celebración del 50 aniversario. Por tanto, volvíamos a recordar, a reflexionar sobre el impacto que tuvo la revista en pleno franquismo, así como su contribución al final de la dictadura, a la preparación de la transición y a la construcción de la democracia española. A tal efecto, se organizó un congreso acompañado por una exposición curiosa cuyo catálogo también está publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, que recoge o rememora algunas de las más emblemáticas portadas de la revista, algunas de las fotografías del equipo, siempre cedidas por los colaboradores. No puedo tener más que palabras de agradecimiento, y que, que nos permitió ese congreso, nos permitió reunir a un grupo de historiadores que analizaban las últimas décadas del franquismo, situándonos, proporcionándonos los contextos, los marcos sociopolíticos y económicos que vieron nacer la revista, de cuya trayectoria, objetivos, dificultades, así como de sus contribuciones y aportaciones a la creación de ese pensamiento político renovado, se ocuparon en el Congreso un nutrido elenco de colaboradores, de quienes habían colaborado en aquella publicación, bien como miembros fundadores o bien como miembros del Consejo de Redacción o como asiduos colaboradores de la revista, muchos de ellos aquí presentes esta tarde. Sus testimonios representan un valor incalculable. Ese es el éxito del libro y del Congreso, el valor de sus palabras y de sus mensajes, de quienes fueron los protagonistas artífices, los protagonistas de la revista, los protagonistas y los artífices de esa transición y de esa democracia posterior. La perspectiva comparada en el Congreso está abordada por diferentes especialistas de publicaciones coetáneas a Cuadernos, tales como Triunfo, Cambio 16, Atlántida, y nos permitió establecer la comparativa entre las diferentes propuestas de estas revistas en una misma época, los diferentes públicos, los idearios, los contenidos, y ver cómo la prensa tuvo un importante papel, el papel de los medios de comunicación en los procesos de democratización, que creo que es bien destacado. 2 años después de la celebración de aquel congreso, coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada de la democracia a nuestro país, pues aparecen publicados sus resultados. Y viene, creo, a contribuir al debate sobre estos 50 años de democracia. El señor Toaria lo explicaba muy bien en sus páginas que nos ha trasladado, en la reflexión sobre la transición, que resulta discutida en los últimos tiempos. En este libro se abordan, además de estos textos señalados de los contextos y de las perspectivas comparadas, pues esa intrahistoria de Cuadernos, en unos capítulos explicativos de la trayectoria empresarial y de la trayectoria editorial de la revista. Ya se ha comentado aquí que el primero de ellos fue a cargo del que fuera su director, el señor Félix Santos. En el recuerdo de esos trabajos del 50 aniversario también interviene y firma el señor Javier Rupérez, y en la misma línea sobre esos primeros equipos de la revista, el análisis está realizado por Juan Luis Cebrián. El tratamiento de las cuestiones que preocupaban a la revista y que mensualmente aparecían en la revista, es realizado. En el Congreso fue abordado y aparece en el libro. El aspecto religioso es abordado por el señor Eugenio Nasarre,
Su fallecimiento se producía a los pocos días de enviarme el texto que aparece publicado. Por tanto, la noticia de su fallecimiento me conmocionó enormemente por la coincidencia de las fechas. De la parte económica se encargó el señor José Luis García Delgado, como hacía en la revista, y la sección de internacional la firma el señor Emilio Meléndez, como hacía en la revista. Siguen a ellos una serie de capítulos enfocados a la aportación de Cuadernos y a sus vínculos con la transición y la democracia, a cargo de José María Moedano, José Félix Tezanos, Rafael Arias Salgado, Enrique Barón y Virgilio Zapatero, que es el elenco que firma y que componen este libro. Y en un último capítulo que refleja la memoria de Cuadernos y esa evolución hasta nuestros días, es firmado por el señor José Juan Toaria, un poco en la línea de las palabras que aquí se leían. Bueno, pues desde luego sí fue un lujo poder reunir a tan selecto grupo de personalidades en la Universidad de Salamanca hace 2 años. Hoy, gracias a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tenemos de nuevo la oportunidad de repetir tan destacado encuentro. No puedo tener más que palabras de agradecimiento. El éxito del libro no está por mi parte, no ha dependido de mí. Ha sido muy fácil sacar adelante el proyecto, tanto el del Congreso como el de la publicación. Pues contaba con unos interlocutores que estaban predispuestos a ayudar, predispuestos a colaborar. Desde el minuto 1, cada vez que entraba en contacto con uno de los colaboradores de Cuadernos, siempre tenía una respuesta receptiva, una respuesta afirmativa, y con la persona que entraba en contacto me ponía a su vez en contacto con uno o varios o más miembros del equipo y del grupo. Por lo tanto, organizar las actividades, el congreso y la posterior publicación ha sido un lujo para mí. Un lujo para mí que me acercaba a Cuadernos por primera vez hace muchos años, no como lectora de primera hora, no era de quienes estaban esperando su llegada a los kioscos. Mi primera aproximación a la revista se realizó como investigadora desde que empecé a realizar mi tesis doctoral, y en esos momentos pude descubrir un instrumento de investigación para mí, de investigación desde una perspectiva histórica, que me permitió hacer un seguimiento mensual de cómo estaba evolucionando el régimen desde 1963 hasta 1978, de cómo se había producido todo ese proceso de evolución y cómo había sido visto por una serie de plumas muy variadas y muy plurales, y cuál era sus proyectos, un proyecto común de alternativa a esa situación. Por lo tanto, para mí este reencuentro con los colaboradores de Cuadernos ha sido un auténtico placer, un auténtico lujo. No puedo más que agradecerles cómo me han facilitado la tarea, a quienes están presentes y han podido colaborar y participar, y a quienes ya no se encuentran entre nosotros, y que en mis primeros tiempos de investigación recibí muchísimo apoyo y muchísima ayuda de ellos, tanto del señor Joaquín Ruiz Jiménez, a quien tuve ocasión de conocer, de entrevistar, y cuya familia siempre ha estado apoyando todas mis iniciativas en relación a la revista, como, por supuesto, del señor Pedro Altares, que también tuve ocasión de entrevistar, que también en los inicios de mi investigación apoyó mi trabajo, me ayudó en las primeras investigaciones cuando estaba muy perdida en quién era un grupo tan variado de articulistas, y a su familia, que sigue también apoyando a mis iniciativas, y de la misma manera puedo decir del señor Eugenio Nasarre, cuyo mi primer contacto con
con él también fue hace muchísimos años, también en Salamanca, en unas entrevistas también académicas por aquella época. Por lo tanto, aquello que fue para mí una línea de investigación, que sigue siendo para mí una prioritaria línea de investigación, se convirtió realmente en el conocimiento de toda una generación de autores, de personalidades, de protagonistas de la transición que me ofrecieron una manera de entender el final de la dictadura y la llegada del cambio político dentro de lo que a mí me gusta denominar el espíritu de Cuadernos. Por tanto, yo no quiero alargarme más, sobre todo por si pudiese haber alguna intervención. Creo que justo cuando se conmemora el 50 aniversario de la llegada de la democracia, Cuadernos nos ha dejado un valioso legado con un sinfín de elementos a los que repensar, a los que recurrir, a los que seguir acudiendo para regenerar y para mantener actualizada esa discutida en ocasiones transición y democracia. Y creo que el legado de Cuadernos en ese sentido, no sé si no ha sido reconocido o ha sido insuficientemente reconocido todavía en los momentos actuales. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Pando, querida Maripaz. Me van a permitir unas brevísimas palabras para cerrar el acto. Primero, una sugerencia. El libro es estupendo, pero he hecho algo de menos que los jóvenes de mi generación. Tenemos la biblioteca repleta de libros editados por la editorial Cuadernos para el Diálogo, que yo creo que era un complemento indispensable de la revista, y a lo mejor por ahí puede ir una nueva línea de investigación. Me permiten también que les transmita el saludo de la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con la que he estado en contacto esta mañana, profesora Rosario García Magamut, que no ha podido acompañarnos, pero que edita efectivamente el libro, y que me hace recordar también que en mi etapa de directora del centro, y lo recordarás, Javier, tuvimos también allí un acto en recuerdo, no sé con motivo de qué aniversario, sobre Cuadernos para el Diálogo, y que tuvo efectivamente también un gran éxito y que demuestra que está viva, ¿no?, la memoria de esta publicación. Gracias a todos por acompañarnos, en nombre de los académicos de la Casa, del académico Pedro Álvarez de Miranda, de la Real Academia Española, que nos acompaña, y perfil de cada una palabra de cada una de las cosas que han dicho los intervinientes, ¿no? El profesor García Guardia, es fantástica la historia financiera, ¿no?, de Cuadernos, ¿no?, el tener que tener ya la cuenta de resultados previstas las sanciones que iban a recibir, ¿no? Querido José Luis, Escuela de Democracia es un nombre magnífico, ¿verdad?, para un libro que coincide casi con el capítulo que firma Enrique Barón, que se llama Escuela de la Transición. Respeto es la palabra que ha planeado permanentemente sobre la intervención muy bien leída por Paz de José Juan Toaria, y yo agradezco muy especialmente lo que ha dicho Javier Rupérez sobre que esta es la casa más adecuada para presentar este tipo de libro, porque tengan ustedes muy claro que esta, en muy buena medida, es la casa de la transición. Primero, porque muchos protagonistas de la misma son académicos nuestros. Segundo, porque contamos con una serie de archivos importantes que tenemos intención de presentar próximamente y que sin duda van a ilustrar y van a ofrecer un material de investigación para los historiadores muy notable. Y tercero y principal, porque creemos en la España constitucional, en los valores y principios de la España constitucional. Pasen o no por su mejor momento, hay unas cuantas generaciones que creemos firmemente que la España constitucional, la España del 78, es lo mejor que hemos hecho los españoles en política desde hace muchos siglos, y por tanto, pues aquí estaremos para preservarla y para defenderla. Muchas gracias a todos. Levantamos la sesión.